En este video vamos a hablar de 10 cosas de los juegos de mesa que nos divierten. Los juegos de mesa. Qué bonito hobby, ¿no? A mí me encantan y la verdad es que también me encanta pensar acerca de todo lo que hay alrededor de los juegos de mesa. Y creo que por eso La Matatena buscaba hacer desde un principio un blog en el que no solamente habláramos de lo mismo, reseñas, tops y cosas de estilo, sino que también tuviéramos artículos un poquito más editoriales, me gusta decirles, aunque dudo mucho que yo sea una persona editorial, ¿no? Creo que más bien como artículos de opinión y en los que expresábamos nuestra opinión y pues nuestro pensar acerca de todo lo que hay alrededor del mundo de los juegos de mesa. Y este video pues sigue un poquito más esa línea. Y ojo, en este video vamos a hablar de 10 cosas que nos divierten o 10 elementos que se nos hacen divertidos o que son como un poquito más abstractos, pero que están divertidos dentro del mundo de los juegos de mesa. A ver, lo vuelvo a decir de una manera más inteligente. En este video vamos a hablar de 10 elementos de los juegos de mesa que crean diversión. Ahora, esto está un poquito difícil y es un poquito más abstracto. Por eso, para este video, lo que intenté hacer fue platicar un poco con Lora, platicar con otra gente en nuestro Discord de La Matatena, platicar en otros lados con personas que les gustan los juegos de mesa y hablar acerca de qué es lo que a ellos les causa diversión y intentar generalizarlo y hacer como esta lista en la cual abordamos como esos temas. No es para nada una cosa muy científica ni muy profesional, al contrario es como una cosa súper subjetiva, ¿no? Y me gustaría que esto fuera una oportunidad para dos cosas. Primero, para empezar una conversación con ustedes, así que díganos al final de este video, después de que lo vean, qué es lo que a ustedes les gusta o qué es lo que a ustedes les divierte de los juegos de mesa. Déjenlo aquí en los comentarios. Pero también me gustaría que este video se convierta como en una serie, quizás en la que abordemos más acerca de la diversión en el mundo de los juegos de mesa. Para eso, por ahí hay planes para invitar a gente que está más especializada con este tema para hablar al respecto, ¿no? Y pues sí, vamos a empezar hablando de estos 10 elementos o 10 cosas de los juegos de mesa que nos dan diversión. Hablemos del punto número 1, la primera cosa que nos genera diversión en los juegos de mesa. Y esto es quizá la más sencilla, es ganar. Así es. Ganar es algo que te hace feliz, ¿no? Ya sea ganar un premio, ganar en un juego de mesa, y se siente a veces aún mejor si ganas y batallaste o trabajaste para poder ganar, ¿no? Digo, obviamente si me gano la lotería también me voy a sentir feliz, pero el hecho de ganar en los juegos de mesa va muy relacionado a un esfuerzo y una recompensa. En el caso específico de ganar, creo que Reiner Knizia tiene una frase muy importante y déjenme la busco por aquí. Cuando jugamos un juego de mesa, la meta es ganar, pero la meta es lo que es importante, no ganar. ¿A qué va esto? Pues básicamente que el seguir la meta, el tratar de seguir ese sentimiento, no el sentimiento, pues no, el tratar de hacer el esfuerzo por ganar es la recompensa en sí misma. Y por eso esto es algo que yo no sabía si poner como un punto aparte o poner como algo aledaño a esto, así que lo voy a poner como el punto 1.5. Y para mí el punto 1.5 es lograr una meta en un juego de mesa. Los juegos de mesa normalmente nos ponen pues ciertas metas, maneras de ganar puntos, maneras de eliminar a los otros jugadores, y eso es algo que cuando trabajas y obtienes esa meta también te da diversión, también nos divierte y también se nos hace algo bueno. Entonces, ganar y pues ganarle al juego, ganar obstáculos o superar obstáculos, podríamos decir que es el punto 1 de las cosas que nos dan diversión. ¿Cuál sería entonces el punto número 2? El punto número 2 podemos decir que es como lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto a ganar? No es perder. No, en este sentido no es perder. Lo opuesto a ganar es evitar que alguien gane. Entonces ahí es cuando entran los juegos que tienen mecánica Take That. O casi en la mayoría de estos juegos tenemos como mecánicas que nos van a permitir, en el caso de Res Arcana, por ejemplo, que no lo haya jugado, hay unas cartas que son dragones que te van a permitir, pues literal, hacer que otros jugadores pierdan puntos, que pierdan bienes, que pierdan cosas. Entonces, eso, en México diríamos que fregar es, y no fregar los platos, sino fregar a otra persona, que no es lavar a otra persona, sino es molestarla, es parte importante de los juegos de mesa. Y de hecho, si nos vamos a los juegos de mesa más populares, como estilo Uno, y esos estilo como Take That,
son muy populares en la gente que casi no juega juegos de mesa porque es a lo que estamos más acostumbrados. Jugamos no solamente para ganar, sino también para molestar a otras personas. Y eso de alguna manera también nos causa diversión. Entonces, es curioso porque existen juegos con interacciones indirectas que también nos permiten bloquear a otros jugadores. Y creo que ese es como otro nivel de estrategia y otro nivel de juego que te permite también pues, planear los juegos de manera distinta. Y hay mucha gente que tiene ese placer o que disfruta mucho el ganar, pero también que disfruta mucho el molestar a otras personas. Y aquí es cuando suceden algunas cosas como el kingmaking que le llaman, que es cuando los jugadores sin querer o ya saben que van a perder y apoyan o hacen que otra persona más gane con tal de que alguien no gane. Y hay ahí varios elementos dentro de los juegos de mesa que también pues, producen diversión de una manera un poquito más conflictiva, ¿no? Y esto es nuestro punto número 2. Nuestro punto número 3 es quizás algo un poquito más abstracto, pero es algo que se genera junto con los juegos de mesa. Es algo que se genera junto con los juegos de mesa y es el sentido de pertenencia. Cuando juegas juegos de mesa normalmente lo hacemos como una actividad social. Lo hacemos con alguien más, nos juntamos a jugar. Obviamente ahorita no podemos hacerlo porque conocida emergencia sanitaria que tenemos en el mundo, pero normalmente sería algo que hacemos un grupo. Podemos generar grupos alrededor de lo mismo, gente con gustos en común, y aquí van varios tipos de sentido de pertenencia. Primero, el sentido de pertenencia a la comunidad que juega juegos de mesa, ¿no? Todo por rock, ese es uno. Tus grupos de juegos de mesa o grupo de juegos de mesa con quien tú te juntes a jugar, ese es otro. Pero dentro de los juegos de mesa también puede, tanto en los juegos cooperativos como en los juegos que son por equipos, puedes crear como este sentido de pertenencia a otro equipo, ¿no? Esto surge mucho más quizás en los juegos de mesa cooperativos en los que todos están jugando para intentarle ganar al juego. Entonces te da todavía un sentido de pertenencia más, un sentido de equipo en el cual pues también uno se divierte y uno se siente realizado a la hora de poder sentirte parte de un equipo. Entonces, los juegos de mesa te dan esa oportunidad de tener ese sentido de pertenencia que también nos produce diversión. El punto número 4 es, quizás va atado al punto 1.5, a la parte de superar obstáculos, pero de una manera un poquito más abstracta. Y aquí es el placer de optimizar o el placer de resolver un problema. Ahora, es distinto el superar un obstáculo que el resolver un problema. Y aquí seguramente aquí va a haber mucha gente que va a decir que es prácticamente lo mismo. Por favor, déjenos sus comentarios. Pero superar un obstáculo puede ser simplemente ganarle a otra persona, ya sea por suerte, por cualquier otra cosa. Pero hay cierta magia en poder resolver un problema o en poder optimizar tus movimientos y optimizar la manera en la que estás jugando. Cuando tú optimizas, la verdad es que las personas somos inventivas por naturaleza y disfrutamos o nos premiamos a nosotros mismos deliciosa dopamina cuando sentimos que estamos logrando esa meta o cuando sentimos que estamos logrando como esas cosas. Entonces, cuando estamos optimizando nuestros movimientos, cuando creamos un motorcito, y esto vuelvo a sacar aquí el Res Arcana, por ejemplo, en Res Arcana podemos ir creando un motor a partir de 8 cartas y ir haciendo cosas, esto por acá, ir haciendo cosas como bastante interesantes con cualquier 8 cartas que te dé el juego. Entonces se vuelve ese un reto en sí mismo y el simple hecho, ya no más allá de ganar o más allá de hacer los puntos, el simple hecho de ver que tu motor está funcionando es súper entretenido. Voy a voltear esto, voy a hacer esto. Lo mismo pasa en otros juegos como en Magic the Gathering cuando se crean combos súper locos que permiten ganar a un jugador de una manera pues súper rápido o haciendo como un combo gigantesco de media hora. Y eso en sí mismo es un elemento que nos da diversión. También el tener puzzles, el tener rompecabezas y resolverlos, pues es como superar un acertijo. Te da felicidad y te da dopamina el sentir que lograste resolver algo y es como un reto intelectual y es como estimulante de una manera intelectual el poder enfrentarte y ganarle a esos retos. Otra de las cosas que creo que nos da diversión en los juegos de mesa y que sería nuestro punto número 5 es el escapismo. Es el poder tener la oportunidad de salirnos un poquito de nuestra vida que estamos viviendo, ¿no? De nuestra vida que estamos viviendo. Es el salirnos un poquito de la realidad que estamos viviendo y entrar en otra realidad. Eso puede suceder tanto en los juegos de mesa
más narrativos, quizás los más Ameritrash, que te intentan contar una historia, que te intentan tener una narrativa, o también en los juegos, por ejemplo, de roles ocultos, que nos dan un espacio seguro en el cual podemos ser alguien que no somos normalmente. Es decir, podemos ser alguien mentiroso, podemos ser alguien traicionero, podemos ser alguien mucho más inquisitivo con las otras personas o más desconfiado incluso. Y todo eso es algo que vivimos en ese espacio seguro que son los juegos de mesa. Y pues nos da la oportunidad de salirnos un poquito del personaje que somos en la vida real para montarnos en un personaje que estamos siendo dentro de ese juego. Eso sucede mucho con, como les digo, en los juegos de roles ocultos, pero también puede suceder de otra manera. Puede ser un escapismo en el cual no necesariamente estamos tomando el papel de otra persona, no necesariamente nos estamos poniendo en los zapatos de otra persona, sino que estamos simple y sencillamente concentrados en otra problemática, en otro juego, en otra cosa, ¿no? Lo mismo puede ser que sea un juego muy narrativo como Above and Below, en el cual tenemos pequeñas aventuras en las que tomamos decisiones y a partir de eso podemos ganar recompensas, o pueden ser juegos súper abstractos como Cálico, en el cual estamos simplemente resolviendo un puzzle espacial, pero nos da la posibilidad de dejar de pensar en lo que estamos viviendo en ese momento. Y definitivamente ese escapismo nos divierte, nos da o nos permite también tomar un respiro de la vida cotidiana. Uy, aquí está otro elemento y para eso quizás un buen ejemplo es Cálico. Para nuestro punto número 6 es la parte bonita de los juegos de mesa, la parte material de los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque está chido tocar cosas bonitas, ver cosas bonitas y interactuar con cosas bonitas en el juego, ¿no? Si tú ves un juego de mesa que está llamativo, que tiene componentes bonitos, que tiene buen arte, es llamativo y es divertido, es estimulante, está chido y te hace sentir bien. Entonces, el interactuar con estas cosas bonitas es nuestro punto número 6, porque aquí es donde entra como una característica de los juegos de mesa que también tienen, y que es que entiendo que ahorita muchos estamos jugando de manera digital, pero una de las cosas que me encanta de los juegos de mesa en persona es esa capacidad táctil, casi estilo juguete, que nos permite manipularlo, moverlo, y no es un juego libre como los niños con sus juguetes, pero sí te permite el interactuar con algo de una manera quizás que normalmente no lo harías, y sí, de una manera más como un juguete, y eso es divertido a final de cuentas. Y eso nos lleva a el punto número 7. El punto número 7 no es otra cosa más que el estar familiarizados o la familiaridad que nos dan los juegos de mesa. Y ojo, aquí voy a entrar en un tema quizás más específico. Los juegos de mesa nos ofrecen un límite o un marco para las interacciones que estamos viviendo, ya sea con el juego, con otras personas o con nosotros mismos. Y nos permite tener una idea clara de que si yo hago una cosa, otra cosa va a suceder. Va a tener cierta incertidumbre los juegos de mesa. Sí, muchos sí los van a tener. La mano que agarro, lo que yo tomo. Pero sabemos que si yo juego la carta A, siempre va a pasar B, a menos de que suceda C o D. Y eso nos va a dar un combo de interacciones, pero tenemos un abanico de posibilidades limitado. Y ese abanico de posibilidades limitado por las reglas del juego, nos da cierta familiaridad. Tenemos familiaridad con lo que puede suceder y entre más jugamos un juego de mesa, más podemos estar familiarizados con él, y esa familiaridad también nos da cierto confort, nos reconforta el estar viviendo algo en donde sabemos a grandes rasgos tan siquiera qué es lo que va a suceder o qué es lo que puede suceder, y eso también nos divierte. Es como estar en un lugar seguro sabiendo que tienes una idea clara de todas las posibilidades que puede suceder, cosa que muchas veces no tenemos en el mundo real, y quizás para la gente que tiene pues como estas ganas más de controlar lo que sucede, pues es algo que también te puede divertir y te puedes hacer sentir bastante feliz. Y vamos a cambiar un poquito y hablemos un poquito de la narrativa en los juegos de mesa. Y ojo, yo estoy hablando de narrativa tanto como puede suceder en juegos como Above and Below o como puede suceder en juegos como Mintworks, que no tiene un tema. En Above and Below sí tenemos como una narrativa, una historia. El juego es completamente un euro, pero tiene todavía un libro de aventuras en donde tú vas viendo y, bueno, como ya lo dije, puedes a partir de esas aventuras ganar o perder puntos, pero son muy narrativas. Te platican un escenario y tú tomas una decisión con ese escenario.
Cosa que no sucede, por ejemplo, con Mintworks. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que los dos tienen una capacidad narrativa? Bueno, aquí voy a citar más a una plática que dio Emilio Estrada, que es un diseñador mexicano de juegos de mesa. Voy a ver si puedo encontrar el link, en el que él hablaba acerca del storytelling en los juegos de mesa. Y el storytelling no solamente está atado a contar una historia como tal, no es solamente ese desarrollo de la historia que sucede en muchos juegos muy temáticos, sino también a la estructura del juego. La estructura del juego teniendo como un inicio, un nudo y o un problema y un desenlace. Y lo puedes ver en juegos como Res Arcana, en los que vas creando al principio un motor que va funcionando más lento, o por ejemplo, si queremos poner un ejemplo más clásico, podría ser con Splendor, que poco a poco vas haciendo un motor muy básico, pero termina siendo un motor más grande, terminas haciendo más cosas en cada turno, hasta que en algún momento creas un turno magistral en el que puedes hacer muchas cosas y quizás puedas llegar a ganar el juego. Eso también es una manera de storytelling. Y pues sí, nos hace un relato de la experiencia de juego del jugador durante el transcurso del juego. Cosas que también, les digo, pueden suceder en otros juegos más temáticos. Avalon Below es un quizás mal ejemplo porque la parte narrativa es muy poca, pero otros juegos sí nos impulsan a contar una historia. Por ejemplo, Betrayal at the House of the Hill, en donde podemos encontrar una aventura con un traidor y que va a haber una manera muy específica y una historia relacionada a eso, y va a haber una manera muy específica en la que se va a llevar a cabo el juego. Y cada uno de esos juegos puede ser diferente, lo cual es pues bastante atractivo. Y esa parte de contar historias, ya sea de una manera narrativa o histriónica o de una manera mecánica, es algo que también nos divierte y pues, nos hace sentir pues bien. Entonces, el punto número 8 es contar una historia. Y eso me lleva a el punto número 9. El punto número 9 quizás está más relacionado o es como una contraparte a el conocer qué es lo que va a suceder en los juegos de mesa, y es la incertidumbre. La incertidumbre se convierte en tensión. Entonces, hay una especie de masoquismo en los juegos de mesa cuando hablamos de la incertidumbre. La incertidumbre controlada principalmente, pero hay muchos juegos de mesa que tienen esta parte de incertidumbre en la que no sabemos qué es lo que va a suceder, y eso crea mucha tensión. Y a la hora de hacer la tirada de dados, a la hora de jugar una mano, a la hora de, por ejemplo, y para eso traía aquí el Sakura. Sakura es un juego en el que los jugadores tienen... Déjame pongo esto acá. Sakura es un juego en el que los jugadores tienen como una selección simultánea de acciones. Entonces, en tu turno tú vas a ver qué carta escoges para jugar en ese turno, y todos los jugadores al mismo tiempo la voltean. Y esa parte es genial. Esa tensión, y podría ser esta la carta que me dé el gane, podría esta ser la carta que me dé la gran diferencia de puntos, y el voltearla produce emoción en los jugadores. Lo mismo sucede en los juegos con bluff. Los juegos que tienes que... Recuerdo que algunos españoles se enojaron de que dijera bluff, pero no me acuerdo cuál es la traducción al español. Pero sí, en estos juegos que tienen como bluff o engaño, también es una parte interesante el descubrir eso, ¿no? Vas generando mucha tensión durante el juego hasta el momento en el que descubres todo. Y ese estrés y desestrés, a final de cuentas, también es una parte que nos ofrece diversión, o lo que hace sentir bien cuando jugamos juegos de mesa. Entonces, toda esta parte, aquí como la puse, la anticipación y el suspenso, el bluff, la intriga o el miedo por lo que sucederá, y el desenlace, y el saber que vamos a tener un desenlace a eso, es algo que nos produce también, nos hace sentir bien y nos divierte cuando jugamos juegos de mesa. Y por último, voy a poner quizás el punto más meta, o el punto más como paralelo a los juegos de mesa, pero que también es parte del hobby de los juegos de mesa. Y por eso les digo que el punto número 10 no es otra cosa que el coleccionismo y la novedad. Vean, sí, soy culpable. Y creo que muchos de ustedes también. Y si no tienen cuidado, es bien probable que terminen con más de un juego de mesa. Quizás más de 5. Y no sé, si están enfermos, quizás más de 100. Entonces, ¿pero por qué? Porque los juegos de mesa son, novedosos, nos dan novedad. Dentro de una caja tan pequeña como Mintworks, vamos a encontrar todo un sistema que vamos a poder descubrir, explorar, y que nos va a traer bastante diversión. Lo mismo va a suceder con un juego tan grande como Above and Below, en donde vamos a tener
vamos a poder vivir muchas experiencias diferentes en estas pequeñas historias narrativas. No se diga, en cada uno de estos juegos tiene esta parte de novedad que nos permite ir descubriendo lo que hay dentro de ese juego y lo que esos diseñadores prepararon para nosotros dentro de estos juegos. Y eso nos lleva también a una parte del coleccionismo. Cuando nosotros coleccionamos, eso nos hace sentir bien. Creo que los humanos somos coleccionistas por naturaleza. Siempre intentamos completar cosas o tener todo lo que nos gusta. Ya sea, conozco gente que intenta obtener juegos de un diseñador. No estoy diciendo que nosotros tengamos muchos juegos de Reiner Knizia o que ese sea nuestro objetivo principal, porque tendríamos más juegos que los que tiene actualmente en nuestra colección. Pero hay otros diseñadores que sí conozco que tienen puros juegos de Feld, que tienen todos los juegos de Shadi Torbe, que tienen todos los juegos de Uwe Rosenberg, o diseñadores que se van, o de otros diseñadores. Y eso también es entre una parte ese coleccionismo y otra parte como ese saber que te gusta ese diseñador. Pero esa parte de los juegos de mesa también nos hace felices y es una parte que no implica ni siquiera que los estemos jugando. Simplemente en tenerlos, el irlos explorando, el irlos leyendo, abriéndolos y ver qué es lo que tienen dentro, ya son cosas que nos producen pues diversión. Entonces los juegos de mesa, hasta cuando no los jugamos, también pueden ser como una fuente de diversión. Y sé que esto suena raro, pero estos fueron nuestros 10 puntos o nuestros 10 elementos de los juegos de mesa o aledaños, como ya vimos, que nos divierten. Entonces, chicos, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que a ustedes les divierte de los juegos de mesa? Quizás ustedes opinan de manera distinta o quizás algunas de las opiniones que ustedes tienen caen en alguno de los puntos que dijimos o al revés. Tal vez algunos de los puntos que dije yo caen en alguna de las descripciones que ustedes nos dan. Pero coméntenos, ¿qué es lo que a ustedes les divierte de juegos de mesa? ¿Por qué juegan mesos de juego? ¿Por qué juegan juegos de mesa ustedes? ¿Y qué es lo que les llama la atención? Entonces, eso espero que se les haya hecho interesante. Díganos si este tipo de videos les gustan, díganos si este tipo de videos les llaman la atención y veamos, a ver si podemos hacer una segunda parte en donde llamemos a gente que tenga más experiencia o que tenga una experiencia académica o profesional, ya sea diseñando juegos de mesa o que aborde los juegos de mesa o los juegos en general de una manera más profesional o más académica. Y creo que eso ya lo dije un montón de veces, pero para explorar la diversión en los juegos de mesa. Y la podremos explorar quizás de una manera más general y creo que sería un tema bastante interesante. Cuéntenme, ¿qué es lo que les divierte a ustedes de los juegos de mesa? Díganlo aquí en los comentarios y no olviden lo más importante. Y quizás teniendo tantos juegos de mesa, no olviden lo mejor, que es que jueguen bien, que jueguen mucho, que sigan viendo la Mota Eterna.